Antes de nada, enhorabuena, porque tenéis un proyecto que es especial. No solo por la forma en la que os estáis organizando, sino por el propio concepto del proyecto. Es tremendamente ilusionante para un profesional y me imagino que para vosotros mucho más. Desde nuestro estudio, en realidad somos 3 estudios, colaboramos intensamente en un estudio de paisaje, un estudio de urbanista, que nosotros como estudio de arquitectura, pues somos 3 profesores de la Escuela de Arquitectura, y cuando vimos la base de vuestro concurso, la verdad es que dijimos, este concurso está hecho como un traje a medida para nosotros, porque afortunadamente damos clase de estrategia de masterplan y damos clase de vivienda unifamiliar y vivienda colectiva. Todo esto unido a tan bien definido como está el proyecto, pues dijimos, vamos a poner, porque es un ejercicio intelectual que verdaderamente nos ha animado y nos sigue animando. ¿No va? Cuando nos pusimos a trabajar en este proyecto, nos planteamos, como todos los proyectos, como más en particular en un proyecto que mezclaba la escala territorial, en un tiempo teníamos que acabar en una solución arquitectónica de tipología de viviendas, aparte de un edificio colectivo, nos planteamos cuáles iban a ser los objetivos a la hora de solucionar este proyecto. Unos objetivos que, aunque parezcan ambiciosos, básicamente son como el pentagrama, donde luego vamos poniendo las notas que nos crean la melodía. Estaba claro que teníamos que diseñar un entorno para el desarrollo de una comunidad y no tanto una urbanización, que creo que es una clave para entender también la filosofía que estáis llevando vosotros a cabo en este proyecto. Teníamos claro que el paisaje era un elemento diferenciador y que potenciar cualquier elemento de paisaje era beneficioso, igual que mitigar el paisaje también podía jugar en nuestra contra. Teníamos en la cabeza, precisamente por nuestra formación académica, la posibilidad de internalizar costes, es decir, cuanto más materiales de la zona, cuantas más empresas de la zona, cuanto menos recorrido de transporte a la hora de crear las viviendas y los entornos de paisaje, eso iba a beneficiar el proyecto, no solo a nivel económico, sino también como modelo a seguir por otras posibles actuaciones a nivel urbanístico que se pudieran hacer en la zona. Teníamos claro, y así lo expresáis claramente vosotros en las bases, que tenía que ser una aldea convivencial e integradora, que no deberíamos de hacer una organización al uso donde las distancias o los recorridos fueran o cayeran en el anonimato de las personas. Y luego también teníamos claro que la conectividad de vuestra zona de actuación con el resto del pueblo tenía que estar dentro de los márgenes o dentro de los entornos de ciudades lentas, porque las ciudades lentas son ciudades seguras, no solo ciudades seguras a nivel de vandalismo, sino también a nivel del uso de la propia ciudad. Cuanto menos automóviles o cuanto más restringido esté el uso de automóviles a los entornos periféricos, más capacidades podríamos tener nosotros de actuar en los entornos internos. Estos objetivos, diseñar un entorno de la comunidad, como te he dicho, lo que queríamos era evitar lo que actualmente tenemos en la cabeza como lo que son las típicas urbanizaciones que son de crecimientos absolutamente masivos. El paisaje como elemento diferenciador lo que nos permitía es trabajar con los recorridos escénicos para llegar a cada una de nuestras viviendas, a cada uno de los elementos de los centros comunitarios, evitando grandes recorridos y grandes distancias que nos proporcionasen sensaciones de excesiva monotonía en el paisaje. Hay criterios de implantación y de articulación con el paisaje, hay criterios urbanísticos y de crecimiento, como hemos visto también en el equipo anterior y en todos los equipos, estoy seguro que es así, de crecimiento por fases, porque evidentemente no se puede acometer una actuación de esta envergadura en una única fase, y luego criterios arquitectónicos y tipológicos, que en el fondo también entendemos que es donde más flexibilidad podemos aportar. Porque los criterios de implantación y el criterio de paisaje es información que recibimos. Nosotros recibimos esa información como arquitectos, como paisajistas y como urbanistas, y las manejamos de tal forma que le sacamos el mayor partido al paisaje, al entorno que tenemos. Estos criterios de implantación y de articulación en el paisaje los hemos dividido en dos estrategias. Una estrategia de adecuación al entorno e interacción del paisaje en simbiosis con el medio, y una segunda estrategia que comentaremos adelante. Esta primera estrategia lo que nos hizo es entender cuáles son los ejes solares, entender cuáles son los ejes eólicos, es decir, de dónde vienen los vientos más importantes, dónde tenemos que hacer más hincapié a la hora de proteger nuestras viviendas, cómo podemos, de hecho, organizar nuestra tipología de vivienda de tal forma que podamos sacar partido a esos vientos, cuáles son los ejes orográficos, que no son los topográficos. Los orográficos son aquellos que definen cuáles son las estructuras del paisaje a nivel visual, y cuáles son los topográficos. Evidentemente tenemos una ladera con una pendiente no muy considerable, pero sí a tener en cuenta, y que debemos incorporarla a la hora de hacer nuestros estudios. Llamamos al Instituto
Nacional de Meteorología de Cantabria, que afortunadamente tiene una estación meteorológica muy cerca de aquí, nos aportaron las cartas tanto solares, más fáciles de sacar, como las de rosa de vientos, y pudimos, a través de esas cartas solares y rosa de vientos, establecer que existe una predominancia de vientos en estas dos direcciones. Y eso lo tendríamos que tener en cuenta a la hora de posicionar nuestras unidades residenciales. Los orográficos, está claro que son las actuales estructuras del territorio que conocemos, los caminos, en este caso los campos agrícolas, con el maíz prácticamente a punto ya, y los solares. Esta primera estrategia de ecuación de integración del paisaje la combinamos con una segunda estrategia, que es la asignación de usos y la coordinación por fases. Digamos que si el paisaje nos está hablando, si el territorio nos habla, nosotros le tenemos que dar una respuesta lógica a esta información. Esta respuesta era una respuesta por fases, evidentemente, como hemos comentado al principio, donde se integraba una parte de zonificación, es decir, dónde vamos a posicionar nuestras viviendas y dónde vamos a posicionar nuestras zonas comunes, de tal forma que el propio crecimiento, el crecimiento ordenado y racional, permita hacer uso de las zonas comunes desde el minuto cero de la ordenación, en su extensión y crecimiento, es decir, que no tengamos que tener toda la ordenación terminada para poder hacer uso y disfrute de las zonas comunes, sino que éstas vayan creciendo adecuadamente y acompasadamente con el número poblacional que tenemos en las unidades residenciales. Cómo este equilibrio de uso residencial y este equilibrio de uso dotacional se tiene que articular, es decir, cómo podríamos hacer una solución arquitectónica que pudiera evolucionar en el tiempo, que no fuera una cosa completamente cerrada desde el minuto cero, sino que el uso de una unidad dotacional durante los 2 primeros años pudiera ser trasladable a otra unidad dotacional porque los requerimientos así lo estaban necesitando. Y luego, una tercera parte, cómo articular todo eso con las zonas verdes y con los espacios libres. De hecho, al final, el proyecto habla por sí solo y nos dimos cuenta que precisamente fueron los espacios libres y las zonas verdes las que nos estaban diciendo cómo organizar el paisaje. Teníamos que establecer una serie de reglas del juego a nivel de isoplanas del tiempo y de isoplanas de movilidad que nos permitieran en cada entorno de establecimiento de las unidades residenciales formar pequeñas unidades de convivencia que pudieran abastecerse unas a otras y que pudieran funcionar autónomamente. También teníamos que valorizar esos espacios de convivencia. Sabíamos que era el corazón de la actividad y de las relaciones sociales se producen en torno a las unidades residenciales y que dotar a esas unidades, valorizar esas unidades, esos espacios de convivencia era valorizar las propias viviendas. Y luego, por último, pero no al final, cómo podemos trabajar nuestra materia de para que todos estos conceptos que estamos hablando tengan desde luego unos conceptos de sostenibilidad, pero no aplicados solamente a las viviendas. Conceptos de sostenibilidad aplicados a nivel urbanístico, es decir, ¿dónde colocaríamos estas masas de árboles para que en los vientos fríos nos pueda proteger la vivienda? ¿Qué tipo de masas de árboles tenemos que utilizar? Hoja perenne, hoja caduca, para que si tiene una hoja caduca cuando necesitemos el sol nos pueda dar el sol. Tenemos que trabajar también con elementos arbustivos para que el viento que viene por debajo pueda sobrepasar nuestros tejados y al mismo tiempo el viento que no nos interesa que sobrepase nuestros tejados, sino que nos dé directamente porque es una brisa agradable, puede introducirse en la vivienda. Este tipo de cosas lo tenemos que tener en cuenta a nivel urbanístico, porque las situaciones en unas condiciones climáticas no son las mismas que si tenemos unas masas arbóreas completamente diseminadas. Los criterios de organización del paisaje, bueno, tenemos referencias arquitectónicas y referencias urbanísticas que afortunadamente están testeadas a lo largo de los siglos y entendíamos que había que afrontar como valentía el concepto de ciudad-jardín, con todas sus consecuencias, con todos sus beneficios y también con todas sus problemáticas, pero en la balanza salía ganando el asunto. Entonces, funcionar con el concepto de ciudad-jardín nos permitía, por un lado, individualizar las soluciones arquitectónicas, aunque sí que es verdad que esta individualización de las soluciones arquitectónicas probablemente creen algún tipo de conflictos en los crecimientos. Por ejemplo, si tenemos 2 unidades residenciales y nosotros estamos enfocando el territorio a la espera de que exista una tercera unidad residencial, mientras esté construyéndose esa tercera unidad residencial, puede ser que los edificios colindantes estén afectados. Pero bueno, cuando esos 3 meses o esos 4 meses de construcción queden finalizados, la situación se retorna al principio y los beneficios que podemos obtener precisamente de estas unidades aisladas, viviendas unifamiliares aisladas, son mucho mayores que los que podríamos establecer con grandes pastillas de vivienda, por lo menos desde nuestro punto de vista. Esta
estrategia de valorización de estos criterios urbanísticos nos enlaza directamente con la estrategia 3, que era la valorización de los espacios de convivencia. A lo largo de toda la ordenación están apareciendo unos círculos que, como he dicho al principio, son círculos que nosotros hemos llamado de convivencia y de sostenibilidad, o de sostenibilidad y convivencia, porque funcionan ambivalentemente para relacionaros entre vosotros, pero al mismo tiempo como verdaderos climatizadores y acondicionadores del entorno cercano. Estos círculos están estratégicamente controlados. De hecho, en las zonas superiores hay menos círculos que en las zonas inferiores, porque entendemos que tenemos que tener una protección mayor con respecto a la vida rodada, porque entendemos que en las zonas mayores la densidad puede ser más reducida en las primeras fases de crecimiento y pudieran ampliarse en segundas fases de crecimiento. Y como estos círculos de integración, como estoy diciendo, se adecuan a las fases y crean sus propios espacios de reconocimiento. Estos espacios de reconocimiento pueden ser utilizados como jardines, como zonas de juegos, como pequeños estanques, acumuladores de agua para luego el posible riego, como choqueras o como cualquier otro espacio o vegetal con lo que fuera. Ya lo he comentado rápidamente antes, cómo podemos utilizar las masas vegetales y los elementos de estanque para refrescar o para proteger, y dentro de los criterios, terminando ya, los criterios arquitectónicos y tipológicos. Hemos afrontado los criterios arquitectónicos y tipológicos en dos escalas, evidentemente la escala de la vivienda y la escala de los espacios comunes. Recuperando el concepto de por dónde vienen los vientos dominantes, podemos establecer que nuestra ordenación debe de tener unas orientaciones tanto para el soleamiento como para los vientos que se adapten, no que no jueguen en contra de este elemento. Estas orientaciones nos determinan una geometría básica de las unidades de vivienda. Unas unidades de vivienda que son absolutamente flexibles. Es decir, partiendo de un estudio básico de un módulo de 3×3 y en función de las necesidades de cada usuario, establecemos cómo se pueden hacer estas combinaciones de tal forma que cada uno vaya particularizando su forma de vivir. En este caso, partimos de un módulo de 3×3 que podría ser un módulo de comedor, al que se le adosa a sur una zona de jardín exterior con su porche cubierto, una zona de húmedos con el baño accesible y con la cocina, la zona de comedor y una zona de dormitorio con su almacenaje. Además, existe una zona adicional de 5 metros cuadrados que puede ser utilizada o no a discreción. En principio no está contemplada dentro de los 50 metros, pero que si fuera necesario, como está protegida y tiene cubierta, podría cerrarse y utilizarse como bien como trastero, bien como elemento de ampliación de la cocina o del dormitorio o del elemento que fuera necesario. Esto, además, esta forma de un plus, bajo la forma adicional, nos permite establecer unos entornos exteriores que son apropiados por la edificación. Estos entornos donde perfectamente se puede plantar o donde se puede descansar o donde se puede leer. Son entornos propios, externos a la vivienda, pero que forman parte de la vivienda. Además, son transmutables, es decir, donde tenemos el baño, si os fijáis, a lo mejor nos interesa cambiar la posición y ponerlo al norte y dejar a oeste nuestra zona de comedor. A lo mejor lo que nos interesa es el comedor tenerlo al este y ser la cocina y el dormitorio el que esté al norte. O nos interesa directamente cambiar las posiciones de las piezas porque todas tienen módulo de 3×3. Para una vivienda de 60 metros, la estrategia arquitectónica es la misma. Es encontrar un sistema que pueda evolucionar en el tiempo, que se pueda adaptar a las necesidades de cada usuario y que al mismo tiempo pueda dar una respuesta a nivel sostenible en torno a un entorno inmediato. Como poder ofreceros un sistema que se pudiera adaptar en el tiempo y que pudiera ser versátil a cada una de las necesidades. Nosotros optamos por una seriación de edificios, no un único edificio, una seriación de edificios que pudiera crecer en el tiempo. Si al principio somos pocos edificios con usos compartidos, si al final somos más, podemos ir hacia adelante con más usos. Básicamente, lo que se establece son una zona de recepción y entrada, la zona de la sala del espacio del auditorio, la zona de multiusos es la zona de cafetería, la zona de los espacios, estos son los espacios multiusos, la piscina, el gimnasio y la cafetería con la zona de niños, y incorporando todo lo que es las unidades de convivencia, incorporándolas al proyecto en su zona central. Estos serían los espacios comunes, es decir, para no tener a las personas que están en estas unidades como excesivamente apartadas de lo que es la propia vida de vuestra comunidad. Por vuestras reuniones y vuestros procesos participativos
necesitáis más de una cosa y menos de otra. Es posible que nuestro sistema se flexibilice y esta forma de proyectar y esta forma de entender los espacios comunes pueda adaptarse a las necesidades nuevas que puedan ir surgiendo. Pues sí, evidentemente lo que se trata es de saber controlar cuál es el sistema arquitectónico que lo ha generado. En este caso son sistemas arquitectónicos de piezas individuales conectadas unas a otras que puedan trasladar su uso en el tiempo. Podríamos hablar más, pero